Hola chicos, chicas, vamos a ver directamente lo que es ahora en esta sección, en este vídeo, la gestión de archivos. Vamos a ver distintas propiedades importantes, relevantes para poder trabajar nosotros a la hora de manipular cualquier tipo de acción en el sistema operativo por mediación de este tipo de características. Para ello, vamos a ver lo primero, distintas variedades de archivos. Tenemos tres tipos básicos de archivos. Acordar los archivos ordinarios, estos archivos, tener en cuenta que son archivos del sistema, que contienen datos, textos, instrucciones de programas, etcétera, ¿no? También tenemos los directorios, acordaros que son sitios de almacenamiento, carpetas, podríamos decir, ¿no? Donde se van a almacenar distintos archivos, tanto especiales como ordinarios. Para usuarios familiarizados, por ejemplo, con Windows o con Mac, en este caso, pues acordaros que los directorios de Linux son equivalentes a las carpetas específicas. Y luego tenemos los archivos especiales. Algunos archivos especiales brindan el acceso al hardware, como el disco duro, las unidades de CD-ROM, el modem, adaptadores, Ethernet, etcétera, ¿no? Con lo cual, otros archivos especiales son similares a los alias o accesos directos y también nos permiten acceder al uso de archivos con diferentes nombres. Por tanto, vamos a ver que primero, por ejemplo, vamos a empezar con instrucciones como listar archivos, que es la más sencilla, que recordaros que sería ls. Nosotros nos vamos aquí directamente, ponemos ls, tenemos el listado de todos los archivos. Tener en cuenta que aquí lo único que hacemos es el listado, bueno, en este caso enumera los archivos directamente, los directorios que tenemos almacenados en el directorio actual en el que estamos. Luego también tener en cuenta que tenemos distintas características, los ordena, ¿no? Por orden alfabético, si os fijáis, va colocando tanto carpetas como archivos que estén en la raíz de la correspondiente directorio que estamos nosotros ubicados. Bueno, también tener en cuenta que tenemos un tag que es el "-l", que nos va a servir para obtener información sobre todos los archivos numerados. Si nos ponemos ls "-l", tener en cuenta que ya nos da la información. Hasta ahora hemos visto que los enumera, pero dentro de ellos no nos da las características principales que tiene. Pero aquí, sin embargo, sí. Ahora vamos a analizar cada una de las columnas, bueno, a qué hace referencia. Tener en cuenta que hay muchas columnas ahí, ¿no? Con una numeración específica, unos datos, unos metadatos importantes que nos van a servir para nosotros saber la configuración que tiene cada uno de los archivos o carpetas. La primera columna, como veis aquí, lo que hace es definir directamente pues, los permisos que tiene, ¿no? Representa, acordaros, el tipo de archivo, el permiso otorgado en el archivo, etcétera. Ahora veremos después más adelante que, bueno, algunas propiedades, ¿no? Algunas ya por inercia podemos saber cuál es, ¿no? Lectura, escritura, etcétera, y lo veremos directamente luego. Pero que sepáis que ya tenemos la asignación aquí de permisos específicos para el acceso a este tipo de archivo, por ejemplo, ¿no? Que es abc.txt. La segunda columna va a representar el número de bloques de memoria tomados por el archivo o directorio. Fijaros, aquí tenemos una numeración, el 1, el 2 aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? El 3, pues son los bloques de memoria que va a ocupar directamente cada uno de los archivos o directorios. El tercero va a representar, como es evidente, el grupo, bueno, el propietario directamente, el propietario del archivo. Y aquí tenemos luego después la cuarta columna que sería el grupo propietario que tenemos. Acordaros que nosotros dentro de un grupo podemos nosotros especificar distintos usuarios que puedan acceder a unos recursos determinados. Con lo cual aquí tenemos ese tipo de posibilidad de identificar qué tipo de grupo puede acceder a este tipo de archivo o archivos determinados. Luego tenemos aquí la quinta columna que representa los bytes que tiene, la cantidad de información que tiene almacenada dentro de ese tipo de archivo. Si os fijáis, aquí tenemos pues una variedad considerable de almacenamiento, de metadatos almacenados. La quinta, acordaros, bueno, la sexta, mejor dicho, que sería esta, sería la fecha, acordaros, la fecha y hora en que se creó o modificó el archivo por última vez. Siempre va a ser en el estado actual. Si yo voy a modificarlo directamente, pues por cualquier circunstancia, tengo en tiempo real cuando he utilizado o usado ese tipo de archivo para la manipulación del mismo.
Y luego directamente tenemos la última columna, que sería el nombre del archivo específico o directorio. Con lo cual tenemos aquí todo tipo de características. Además de esto, vamos a ver ahora algún tipo de anotación muy importante que va a ser. Bueno, también tenemos ahora tipo de características. Por ejemplo, en la primera línea, que es importante, tenemos un guión. Si os fijáis, aquí tenemos una D y podemos tener incluso más claves que nos van a decir la composición del mismo archivo directorio. Por ejemplo, en el caso del guión, y casi todos son guión, corresponde a un archivo regular, como un archivo de texto ASCII, un ejecutable binario o un vínculo físico. Luego tenemos la letra B, que no está aquí, que en el caso de la letra B podría significar en este caso bloque de archivos especial, bloque de archivos del dispositivo de entrada y salida, como un disco duro físico. El C, que tampoco lo tenemos aquí, lo único que tenemos es D, si os fijáis aquí, pues en este caso el C sería un archivo especial de caracteres, archivo o dispositivo de entrada y salida sin formato, como un disco duro físico. Ahora tenemos la D, que este sí tenemos bastante variedad aquí de archivos. Y aquí acordaros por qué, porque si os fijáis están en azul y los archivos están en verde. ¿Qué quiere decir esto? Que es un directorio. Contiene una lista de archivos o directorios. Y luego tenemos en este caso pues más alternativas. Vamos a ver algunas más de las que tenemos, como puede ser la I, la P y la S. Vamos a ver la I acordaros que va a hacer referencia a los archivos de enlaces simbólicos. Enlaces en cualquier archivo regular. Luego tenemos la P, que sería una pipe o una tubería, pipeline o tubería, que nos va a servir, que es un mecanismo, podríamos decir, que para la comunicación entre procesos. Ten en cuenta que nosotros, bueno, veremos luego más adelante lo que es una pipe, cómo se representa y qué tipo de características hace dentro de un proceso específico de programación, por ejemplo, que lo veremos. Y luego tenemos la S es socket, significa, ¿no? Si yo tengo aquí una S, por ejemplo, en una D, querría decir que es, bueno, una instrucción socket que se va a utilizar para la comunicación entre procesos que hagamos nosotros. Con lo cual tenemos ese tipo de nomenclaturas que nos van a servir para definir directamente o poder ver qué tipo de asignación se le ha dado a ese tipo de archivo y funcionalidad. Metacaracteres. Vamos a ver los metacaracteres importantes, de gran relevancia. Si nosotros, por ejemplo, vamos a bajar un poquito para acá, vale, vamos a bajar para acá, fijaros, por ejemplo, ¿no? Clear, voy a hacer un clear para que sea mejor. Y ahora vamos a ver metacaracteres. Hay dos fundamentales. Uno que es, por una parte, la interrogación, por ejemplo, y otro sería la exclamación. Vamos a ver los metacaracteres. La interrogación, si nosotros, bueno, la más significativo es el comodín, que es, en este caso sería, bueno, voy a hacer un ls para ver los archivos que tenemos, y en el caso nuestro, un asterisco equivale a un comodín. Yo puedo listar, por ejemplo, los archivos que empiecen por la extensión txt. ¿Cómo lo hago? Pues un ls, pongo en este caso asterisco.txt, .txt, y ahora si os fijáis aquí qué ocurre, que todos los archivos con extensión txt me lo visualiza. Y con la interrogación sería directamente para un solo carácter. Tenemos los archivos ocultos también. Vamos a ver ahora cómo nosotros podemos verlos. Aquí directamente no vemos ningún archivo oculto al hacer un ls, si os fijáis. Ahora, ese tipo de archivos se van a marcar con un punto por delante del nombre. Siempre antes de empezar el archivo tendrá un punto, con lo cual especifica que es un correspondiente archivo oculto. Dependiendo de las características de este tipo de archivos ocultos son sobre todo del sistema. Tener en cuenta que son invisibles, sobre todo, en cuyo primer carácter es un punto, como os he comentado. Y los programas de Unix, incluyendo, acordaros, el self también, que lo veremos más adelante, utiliza la mayoría de estos archivos para almacenar información de configuración. Con lo cual tenemos uno que se puede poner .profile, por ejemplo,
Profile, por ejemplo, sería uno. Punto profile. Otro sería, por ejemplo, otro tipo de características, pero bueno, vamos a verlos ahora. Porque ahora vamos a hacer, para poder ver los archivos ocultos, por ejemplo, nosotros tenemos que trabajar con características importantes, ¿no? Como es en este caso el ls-a. Si yo pongo el s-a, yo ahora mismo voy a poder ver los archivos ocultos. Fijaros aquí, ¿no? Aquí tengo uno. Bash history, bash logout, bash hrc, etcétera, ¿no? Y fijaros aquí el les, htr, y aquí tenemos Mozilla, local, etcétera, ¿no? Que son directorios, acordaros, los azules son directorios que están ocultos, ¿no? Como son estos. Y luego tenemos archivos, como son estos en blanco, que están en la raíz directamente, no dentro de ningún tipo de carpeta, y que hacen referencia directamente pues, a temas, como hemos comentado, de configuración. Bien, más características, el B, acordaros, vamos a ver un poco el funcionamiento del editor B, clear, voy a poner clear, y voy a poner ahora ls para ver algún tipo de archivo. Si yo pongo B, acordaros, tenemos este tipo de editor interactivo que nos va a servir para poder trabajar con él. Las funcionalidades más generales vamos a verlas ahora. Para ello vamos a crear un archivo nuevo. Podríamos decir vídeo o tutorial. Vamos a poner tutorial.txt, ¿no? Yo aquí con esto tengo ya tutorial. Ahora que estamos ya dentro de nuestro archivo correspondiente, ahora con la tecla I, pulso la tecla I y ya puedo escribir. Aquí como ya directamente puedo insertar. Esto es una prueba de funcionamiento. Yo le di Enter, sigo escritura en un archivo de texto, ¿no? Y podríamos seguir así sucesivamente. Acordaros, para poder escribir la I, tecla I de insertar datos y ya directamente lo tendríamos. Cuando ya lo tenemos ya organizado y ya no queremos salirnos, bueno, directamente primero vamos a ver algunas propiedades muy importantes antes de salir, como son en este caso, cómo desplazarnos nosotros. Porque ahora mismo, si os fijáis, yo no puedo subir para arriba ni para abajo. Ni con la bueno, acordaros, tenemos las teclas específicas también. Podemos salir con las teclas respectivas, por ejemplo. Y puedo trabajar con las teclas de flecha que tenemos directamente en el correspondiente teclado. O bien también tenemos otras, en el supuesto de que no admita o las versiones de este tipo de ID sean un poco más antiguas, tenemos la tecla I. Para en este caso sería para moverse hacia arriba. Con la tecla Control I me movería, bueno, Control I voy a bajarlo para abajo para que veáis. Y yo con la tecla I yo me movería hacia la izquierda. Acordaros. El posicionamiento que yo quiero lo puedo. Luego la tecla H sería hacia la derecha. Ya me puedo desplazar automáticamente hacia la derecha. Control H, acordaros. La Control K, en este caso para moverse hacia arriba. Control K, directamente, pues moveríamos hacia arriba. Y luego ya la tecla J sería moverse hacia abajo, con lo cual yo, si lo pongo directamente aquí, bueno, ya sale aquí una tecla hacia abajo, yo directamente con J, puedo moverla hacia abajo directamente el texto y directamente yo puedo empezar aquí a trabajar. Bueno, ahora acordaros que lo único que tengo que hacer directamente es coger y para poder salir le di a escape y ahora control, acordaros la tecla Shift o mayúsculas y ZZ, con lo cual ya salgo. Ya tendríamos nosotros preparado lo que es el entorno y la preparación directamente del archivo. Acordaos que la instrucción CAN nos sirve para poder visualizar el contenido de los archivos. Si pongo tutorial.txt, ¿qué ocurre? Que me da todo el contenido que hay dentro de este tipo de archivo que hemos creado. Con esto ya, por lo menos sabemos lo más básico, ¿no? Del editor B.
El siguiente sería, acordaros, mostrar el contenido de archivos, que ya hemos visto que se hace con cat. Ponemos cat, el nombre del archivo, y directamente, si os fijáis aquí, tenemos la información que hay dentro de él. Acordaros. Si yo, por ejemplo, quiero mostrar la numeración específica de una de las filas, acordaros que tengo cat, le pongo -b y luego el nombre, tutorial.txt, que me da la numeración. Si os fijáis, me enumera todas las líneas que tenga correspondientes. Luego, contar las palabras también tengo una instrucción. Fijaros, si yo pongo WC, lo puedo contar, obtener en este caso un recuento del número total de las líneas, palabras, caracteres, contenido de un archivo. Vamos a ver ahora cómo lo hacemos. Para ello tenemos WC y ponemos tutorial.txt. El nombre del archivo que vamos a hacer es el recuento de información. Si os fijáis aquí, me da el recuento. Vamos a ver porque tiene distintas columnas, ¿no? En cada una hay una información determinada. En la primera columna que veis ahí va a corresponder a la representación del número total de líneas del archivo. La siguiente es la segunda, que pone en 14, representa el número total de palabras del archivo. La siguiente, por ejemplo, que pone 75, es la tercera columna y esta para representar el número total de bytes en el archivo, el tamaño real que tiene. Y luego el siguiente ya, pues no hace falta casi ni nombrarlo, ¿no? Es el nombre del archivo, queremos nosotros, ¿no? Cómo se llama. Con lo cual tenemos ese tipo de características. También tenemos otra que nos puede servir para poder trabajar con varios archivos y obtener información sobre los archivos de todos a la vez, que será en este caso WC. Y WC pongo tutorial.txt y le pongo alguno de los que hay ahí, por ejemplo, file1txt, file1txt, y si pongo ahora file, me parece que está el 2.txt, pues yo ahora saco toda la información de cada uno de ellos. Si os fijáis, desglosa toda la información de tutorial.txt, ya lo hemos comentado, las columnas específicas que hace referencia a cada una de la información de datos que nos da, el siguiente es el file 1 y el file 2. Y al final, si os fijáis, tenemos aquí una fila donde nos especifica la suma total de todos, tanto lo que estamos comentando, el número, las líneas totales que hay, 4. Bueno, en este caso serían 12 líneas. Bueno, en este caso también el número total de palabras, que sería la segunda columna, y la tercera sería el almacenamiento total que hemos ocupado en nuestra unidad de disco por mediación de este tipo de bytes, que son 127 bytes. Bien, con esto ya tendríamos ya preparado. Vamos a ver ahora cómo copiamos. Otra de las cosas importantes es copiar un archivo u otro. ¿Cómo lo hacemos? Con cp. Es una instrucción, un comando que nos va a servir para copiar. Tener en cuenta que tiene dos parámetros. El primero va a tener que ser el archivo original que queremos hacer una copia de él. Por ejemplo, en el caso nuestro, tenemos tutorial, ¿no? Tutorial.txt. Ese sería el que tiene contenido, información, es el original. Y luego el segundo parámetro es el archivo nuevo que queremos crear. Con lo cual, si queremos poner tutorial2.txt, pues nosotros tendremos una copia del original, que es tutorial1.txt. Si pulsamos ahora Enter, veréis ahora directamente que hemos creado ya la copia. Si hacemos un ls, vamos a hacer un clear primero para que se quede más limpio y que lo veáis mejor, y luego un ls, veréis que tenemos ahí tutorial 1 y tutorial 2. Fijaros, aquí tenemos dos. Ya tenemos el original, tutorial.txt, y tutorial 2, que es la copia que hemos hecho con todo el contenido que tenga. Si ahora hacemos un cat nosotros, veremos directamente que tenemos en tutorial 2.txt, tendremos nosotros ya una copia. Si ponemos ahora, por ejemplo, cat tutorial.txt, .txt, sería directamente la misma información. Si os fijáis, nos ha copiado el mismo contenido que tiene el original. Cambiar el nombre. Vamos a ver otro tipo de características. Podemos cambiar el nombre. Por ejemplo, en vez de tutorial 2, por ejemplo, al nuevo le podemos poner otro tipo de nombre. Para ello hay un comando llamado mv, que nos va a servir para cambiar el nombre. Y este
tenemos que poner nosotros el correspondiente tutorial. Por ejemplo, .txt, vamos a hacer ese mismo. Y luego tengo que poner el cambio del nombre, por lo cual tengo que poner aquí cómo quiero renombrar ese tipo de archivo. ¿Cómo lo haría? Pues voy a poner tuto.txt, por lo cual yo ya tengo el nombre. Si hago un ls, fijaros aquí, me va a salir tuto. Ya no sale, si os fijáis aquí, no existe ya. El tutorial.txt no existe. Si os fijáis, no está en ninguna parte, con lo cual se ha cambiado el nombre perfectamente. Ahora se llama tuto.txt. Si hacemos un cat, en este caso de tuto.txt, ¿qué ocurriría? Que tenemos la información, ¿no? De tutorial.txt. Eso por la parte. Ahora nos queda otro componente muy importante, que es eliminar los archivos o directorios, lo que nosotros queramos. Para ello tenemos una comando llamada rm. Este nos va a servir para eliminar los correspondientes ficheros o directorios. Simplemente ponemos el nombre del archivo, por ejemplo tuto, ¿no? .txt, que lo hemos creado, y si vamos a rm, ¿qué ocurre? Que no lo ha borrado. Ahora ponemos ls, fijaros, y directamente ¿qué ocurre? Que el tuto.txt no está en ningún lado, con lo cual no lo ha eliminado. Tener en cuenta que podemos eliminar también varios, no tenemos por qué ir uno por uno. Los puedo poner rm, poner directamente otro, file 1.txt, file 2.txt y file 3.txt. Yo puedo eliminar incluso hasta 3 de golpe. Si yo hago esto ya, fijaros, los files, ahora voy a hacer un ls y os fijaréis que no existe, el file 1, 2 y 3 no existe. Os fijéis, ya no lo ha eliminado, con lo cual no hay ningún problema. Ya tenemos todos eliminados. Vamos a ver el flujo estándar, que es lo que nos queda. Cuando nosotros, fijaros, tenemos tres partes importantes, ¿no? Entrada y salida de información. Todo directamente gira en torno a la entrada y salida de información. ¿Y cómo hacemos eso nosotros? Bueno, no lo hacemos nosotros, lo hace directamente el sistema operativo interno. Por una parte, tenemos una instrucción llamada stendin que hace referencia a las entradas estándar. Y es el descriptor sobre todo de los archivos asociados a 0. Es decir, cuando indica directamente el archivo un nivel 0, quiere decir que ha sido una entrada. ¿Cuál sería la entrada, por ejemplo? Un stdin. Con los comandos que hemos visto, pues un cat. Por ejemplo, si hacemos un cat, acordaros, con el signo mayor, y le ponemos el nombre, ¿qué hacíamos? Poder meter información dentro del correspondiente archivo, ¿no? Crear un archivo y encima luego meter información, ¿no? Si pongo ahora tutorial.txt, que ya lo hemos eliminado, con lo cual vamos a crearlo otra vez, ¿qué ocurre? Me sale directamente ya lo que es el cursor y puedo escribir todo lo que quiera yo, con lo cual, pues bueno, puedo escribir. Ahora acordaros, entonces puedo escribir yo aquí, esto es una prueba de una entrada, en el caso mío una entrada, stdin, o valor 0. Con lo cual ya tendría aquí que preparado. Esto sería una entrada, acordaros. ¿Por qué? Porque el sistema operativo analiza que tú vas a hacer algún tipo de información, ¿no? Tú vas a introducir información dentro del sistema operativo. Con lo cual estamos haciendo ese tipo de entrada. Entonces ahora ya lo único, podemos nosotros directamente tener la entrada. Ahora bien, vale, aquí ya hemos salido. Bien, hemos salido directamente y acordaros, ¿qué ocurre? Voy a hacer un clear. Si yo ahora veo, si yo quiero hacer una salida, por ejemplo, ahora veremos cómo son las salidas, clear, tendríamos aquí un ls y directamente tendríamos aquí, como veis, el tutorial de nuevo. Bien, ¿una salida cuál sería? Pues una entrada sería eso, pero cat, por ejemplo, si hago un cat determinado y le pongo tutorial.txt, estoy haciendo una salida. Aquí se está haciendo una salida. ¿Cómo se define esto?
a nivel interno como ST out, std out. Esto sería realmente una salida. Y se identifica con la numeración 1. Tenedlo en cuenta para más adelante. En las siguientes clases veremos para qué sirve en programación la salida 1 o la 0. Pero ahora tener en cuenta que lo importante es que sepáis que toda la información que va a introducirse en el sistema operativo sería una entrada. En este caso stdin. Y stout que representa al valor 0. El 1 representa la salida, como es aquí es una salida. Yo pido una información, el sistema operativo me envía esa información para verla yo, eso es una salida, con lo cual está identificado como stdout, que veis ahí, y en el caso pues sería identificar con el valor 1. Y luego tendríamos otro, y sería por ejemplo el error. Fijaros que yo ahora mismo cojo y quiero yo con el cat, por ejemplo, ver un archivo que no existe. Fijaros que pongo no existe, no guión existe, ¿no? Por ejemplo, punto txt. ¿Qué ocurre? Aquí me va a dar un error, ¿no? Me dice que no existe. Punto txt no existe, ¿no? Vale. Eso sería, acordaros, hace referencia a stder. Este tipo de características se identifica con el valor 2. Con el valor 2 se identifica. Y este será muy importante, sobre todo a nosotros, para que cuando hagamos cualquier tipo de operación. Ahora lo hace directamente el correspondiente sistema operativo, el que analiza por mediación de su compilador si existe cualquier tipo de operación que hacemos, si la hace, nos lo visualiza como una salida. Si queremos nosotros hacer algún tipo de entrada de información dentro del sistema operativo, lo analiza como una entrada. Y luego, si en el supuesto de que no exista cualquier tipo de información, es un error, con lo cual, ¿qué ocurre? Que nos va a dar el error. Luego nosotros, cuando programemos, vamos a tener que necesitar hacer ese tipo de control nosotros, si está correcto, si no está correcto, pero ya lo veremos más adelante. Ahora lo importante es que sepáis que ese tipo de flujo de información se analiza por mediación del sistema operativo con este tipo de características.